¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una clase más con la profe Moni oficial. Me presento nuevamente, soy la profe Moni y el día de hoy vamos a hablar de algo que todo mundo conoce, pero que no sabe que aplica todos los días en su vida. Y me refiero precisamente a la ciencia. ¿Vale? Tenemos que empezar a entender qué es la ciencia desde una cuestión para investigar, ¿vale? Si estamos en una materia de investigación de la índole que sea cualitativa, cuantitativa, etcétera, o cualquier tipo de modalidad que ocupe una herramienta para poder realizar una investigación detallada, es importante primero entender qué es la ciencia para a partir de aquí comenzar justamente con todo nuestro proceso de investigación, pero ya ir completamente enfocados a lo que queremos descubrir, ¿vale? O de lo que queremos investigar. Entonces, bajo este orden de ideas, vamos a entender que la ciencia es un conjunto de conocimientos que se obtiene mediante la observación, ¿sale? Y esto conlleva a el razonamiento y a la experimentación. ¿Qué quiere decir? Eh, en esta cuestión, no siempre adquirimos el conocimiento desde la experiencia propia. La mayor parte de nuestro conocimiento, y más siendo académico, va a ser mediante la observación, ¿sale? ¿Y qué ocurre? Que a partir de que observamos, podemos razonar y experimentarlo, es decir, llevarlo a cabo, ¿sale? Y es ahí donde adquirimos realmente un conocimiento. Vamos a poner un ejemplo súper claro. Cuando llegamos a tener alguna situación, por ejemplo, de enfermedad, ya sabemos que muy probablemente la gripe tiene ciertos síntomas. Entonces, ¿qué ocurre? Comenzamos a observar cuando no sabemos, o quizá nunca nos haya dado gripe, ¿no? Comenzamos a observar cuáles son los síntomas, ¿ok? Tal vez sea fiebre, tal vez sea cuerpo cortado, tal vez sea escurrimiento nasal, estornudos, etcétera. A partir de ahí comenzamos a razonar y si ya traemos un conocimiento previo porque lo hemos leído, lo hemos escuchado en las noticias, etcétera, comenzamos a razonar y a partir de ahí experimentamos. Tal vez esta experimentación sean los síntomas, ¿sale? ¿Y qué ocurre una vez que nosotros vamos al médico, porque es malísimo automedicarse? Una vez que vamos al médico, comprobamos precisamente que es gripa, o probablemente es una variante que es la influenza, o probablemente fue COVID, o alguna otra cuestión, quizás un resfriado común, ¿sale? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Eso es ciencia. Parece que no, pero eso es ciencia. Y lo importante para un investigador de cualquier área es saber que la ciencia está en todos lados, solo que tenemos que saber verla, hay que saber apreciarla. También es la ciencia quien produce, ¿vale? Un conocimiento sistematizado, es decir, ya hay una serie de pasos, ¿vale? Ya es un sistema, el cual es comprobable, ¿sale? ¿Qué quiere decir? A través de la experimentación podemos comprobar si es lo que habíamos observado o lo que creemos o si no lo es, ¿sale? Y tiene una capacidad predictiva. ¿Qué quiere decir esto? Que puede predecir las cosas, pero no necesariamente tiene que ser 100% acertada. En algunas clases he puesto el ejemplo, por ejemplo, de cuando fue la viruela, ¿no? La peste negra y demás. En aquellos tiempos se mencionaba, ok, ya tenemos la cura, tenemos la vacuna y todo lo que se tuvo que realizar, pero hoy en día sabemos que se erradica de esta manera, sabemos que la vacuna es esta, ok, perfecto. Dentro de 10, 20, 50, 100 años, quién sabe. Hoy por hoy está erradicada. En 100 años, quién sabe. ¿Qué quiere decir? Es predictiva. ¿Qué ocurre? Hay diferentes variantes de la ciencia, lo vamos a ver en un momento, que nos pueden llevar por un camino
y quizá no tenemos el conocimiento exacto o no podemos adivinar qué va a pasar, pero sí podemos predecir lo que puede suceder y con qué probabilidad, alta, baja, puede que ocurra, ¿vale? Ahora, la parte etimológica menciona que deriva del latín scientia, que significa conocimiento o saber, y es aquí donde nos hace todo sentido. ¿Por qué? Porque la ciencia es un conjunto de conocimientos, ¿sale? Que ya vimos que va a partir de un sistema o un conjunto de pasos, ¿vale? Tiene como objetivo que se descubra o que se explique, incluso predecir fenómenos para mejorar la vida humana. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, en la pandemia COVID-19? Mencionaron en su momento, por el momento está erradicada en semáforo verde, se sabe que va a seguir mutando el virus, pero por ahora ya está erradicada, ya está controlada. ¿Quién sabe si en 15 años o tal vez en 5 vuelva a suceder? ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? A partir de esta explicación, aparte de esta predicción de fenómenos y por supuesto de la parte experimental, es que se mejora la vida humana. Gracias a ello hemos tenido vacunas, hemos logrado que se tengan medicamentos como especie, se han logrado muchísimas cosas en diferentes ámbitos del desarrollo de la humanidad o dentro de la historia de la humanidad. Entonces, es aquí donde sí vemos que se cumple el objetivo, descubrir, explicar y predecir fenómenos para mejorar la vida humana. Ahora, toda ciencia lleva un método científico, ¿vale? Estas son las etapas principales y lo mejor es que siempre ocupamos el método científico, pero no nos hemos dado cuenta. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Dentro de las etapas principales del método científico, que no es más que el conjunto de pasos que ocupa la ciencia para poder adquirir el conocimiento, precisamente está la observación. ¿Qué estoy observando en este momento? Por poner un ejemplo que puede ser enfocado a psicología, a derecho, a trabajo social, comercio, a cualquier área, vamos a empezar con una observación, ¿vale? Observo que hay un gran número de adultos mayores que sufre indigencia, por poner un ejemplo. Ok, ¿en dónde? Primero hay que delimitar esa parte, ¿vale? Porque no podemos investigar todo en un solo, en una sola sentada, vamos a ponerlo así. Entonces, ¿qué ocurre? Ok, ¿en dónde? Ok, Ciudad de México. Ok, hay un gran número de adultos mayores en situación de indigencia en la Ciudad de México. Planteamiento del problema. Hay adultos mayores de entre los 65 y 90 años, por poner un ejemplo, en la Ciudad de México que sufre indigencia. Ok, la hipótesis. Esta es importantísima porque la hipótesis es la suposición o la creencia que tenemos hasta el momento sobre el problema, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? La hipótesis es la que nos va a mencionar o la que va a hacer mención de nuestra suposición. En este caso, yo supongo, ¿vale? Que, o yo creo que los adultos mayores que están en la Ciudad de México en situación de indigencia tienen algún problema de salud mental o algún problema mental, como esquizofrenia, como trastorno de bipolaridad, etcétera. Y también hay un porcentaje que fue abandonado por sus familias y lanzado a la calle. Porque también puede ser, desafortunadamente puede ser. La experimentación, aquí es donde vamos a hacernos de toda la metodología que creamos conveniente para poder llevar a cabo nuestra comprobación o todas las actividades que nos lleven a conocer qué está sucediendo. Pueden ser encuestas, pueden ser entrevistas, pueden ser incluso tomas de muestra a través de la estadística y todo lo que nos permita
conocer si nuestra suposición es correcta. Ahora, el análisis de resultados es precisamente eso, ver cuáles son los resultados, qué resultados arrojaron y a partir de ahí hacer precisamente ese proceso de análisis para entonces sí formular la teoría o formular un principio o ley. Y ley no me refiero a la cuestión jurídica, sino algo que está cimentado o algo que ya está decretado, que está comprobado, ¿vale? Y entonces sí ya podríamos decir, después de toda esta metodología, que hay un porcentaje de adultos mayores que sufre problemas mentales, otro que fue abandonado y otro que probablemente se autoexcluyó al caer en vicios, alcoholismo, drogadicción, etcétera, etcétera. Pero esto solo lo podemos hacer a través del método científico. No podemos tener una verdad absoluta solo con la suposición. Es por ello que se lleva este proceso. Ahora, también es importante saber que hay una clasificación general de las ciencias. Las ciencias pueden ser formales o pueden ser fáticas, ¿vale? En este caso, las ciencias formales van a dar ideas abstractas o empíricas. ¿Qué quiere decir? La parte empírica es la parte del conocimiento a través de la experiencia. ¿Qué quiere decir? O un ejemplo puede ser la lógica, ¿vale? Donde decimos, por lógica, si yo tengo un vaso con agua cerca de la computadora donde estoy grabando esto y hago un movimiento en falso, por lógica, va a ocurrir una catástrofe donde se voltea el vaso, moje la computadora y se descomponga. Y no necesitamos ser eruditos para saberlo. Esa es la cuestión lógica. La parte de matemáticas, ¿por qué? Porque se va aprendiendo y no cambia. Las matemáticas no cambian. Ahora, también está la parte de las ciencias fáticas, que están basadas en los hechos observables, ¿vale? Entre ellos está la biología y la sociología. Ojo, la biología tampoco es 100% exacta, sin embargo, lleva un grado de aproximación a la exactitud. Por ejemplo, las leyes de Gregorio Mendel, que van formando parte de la genética, una rama de la biología. ¿Qué ocurre con esto? Que bueno, al final también se basa mucho en la probabilidad. Incluso la sociología también se basa en la probabilidad. Pero ¿qué ocurre? Todo está basado en la observación y en todo el método científico que ya explicamos. Ahora, hay una subdivisión, no solamente son las ciencias exactas o las formales y las fáticas, ¿sale? También la subdivisión de las ciencias fáticas nos dice que hay 3 tipos o 3 subtipos, ¿vale? Que son las ciencias naturales que vienen a estudiar todos los fenómenos físicos o biológicos. Y el nombre lo dice, está la física y está también la biología, por poner un ejemplo. ¿Vale? También están las ciencias sociales que van a estudiar la interacción entre humanos, entre seres humanos. En esta nos vamos a centrar en la sociología, en la economía y en algunas otras, pero es meramente la interacción social. Ahora, también están las ciencias humanas o del espíritu, que es en donde entra la psicología. Para el caso del derecho, están en ciencias humanas, pero llevan mucho también de ciencias sociales. Hay algunas que pueden mezclarse. Sin embargo, psicología y derecho principalmente pueden entrar en las ciencias humanas o ciencias del espíritu. Ahora, para la cuestión de ciencias formales, debemos tomar en cuenta que trabajan con representaciones simbólicas. ¿Qué quiere decir? Trabajan con números y con símbolos. Si ponemos una suma de 1 más 1 es igual a 2, siempre va a ser igual a 2. ¿Sale? Y estamos representándolo con números, el 1, y un signo, que es el signo de más y el signo de igual, ¿vale? Usan una deducción lógica, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? No podemos decir que 1 más 1 es igual a 3,
porque por lógica no lo es, ¿vale? También otra característica es que las ciencias formales son autosuficientes y no dependen de la experiencia empírica. ¿Qué quiere decir? No necesito esperar a tener cierta experiencia en algo para ejercer las matemáticas. De hecho, si alguien me las enseña, si alguien me enseña a dividir, por ejemplo, no necesito adquirir experiencia propia. Alguien ya me enseñó y ahora yo lo puedo poner en práctica. Son autosuficientes. Y si no, entonces, ¿qué quiere decir? Si alguien no me enseña, puedo aprender por mi cuenta, pero no necesariamente porque yo ya sepa, sino porque lo voy aprendiendo poco a poco. Ahora, para el caso de las ciencias naturales, debemos tomar en cuenta que estudian la naturaleza, el nombre lo indica, y esto lo hacen mediante la observación y la experimentación. Mencionábamos que algunos ejemplos son la biología, la física, la química, la geología, y no dejemos atrás a la astronomía. Ahora, las ciencias sociales y humanas van a estudiar eso, van a estudiar al ser humano y sus relaciones. ¿Cómo lo van a hacer? A través de métodos que van a interpretar? Ojo, no nos van a dar algo exacto, pero van a interpretar, van a reflexionar y lo van a hacer a través de un análisis cuantitativo. Algunos ejemplos pueden ser la historia, que al final siempre nos dicen que la historia siempre se cuenta dependiendo de quién ganó, ¿vale? Y cada país siempre nos va a dar una versión de su propia historia. Pero eso no quiere decir que sea 100% verdad. Por eso es importante interpretarla y reflexionarla. Y por supuesto, analizarla. También está la sociología, que tiene exactamente la misma cuestión. Se debe analizar, reflexionar e interpretar. Lo mismo sucede con la antropología y con la economía. Ahora, el derecho, vamos a poner el ejemplo más práctico posible, va a estudiar normas que regulan la conducta humana y los fenómenos sociales, ¿vale? De hecho, la definición de derecho es precisamente el conjunto de normas jurídicas que regula la conducta externa del individuo en sociedad. ¿Qué quiere decir? Que esta conducta puede generar fenómenos sociales, ¿vale? El objetivo del derecho como ciencia es garantizar la convivencia y la justicia, y se va a ocupar de la creación, de la interpretación y de la aplicación, así como de la evolución de normas jurídicas. De igual forma, va a analizar la relación entre normas y otros fenómenos sociales. ¿Qué quiere decir esto? Al final, tenemos que contemplar siempre que el derecho no es una ciencia que se quede estática, y mucho menos es cuadrada como muchos piensan. ¿Por qué? Porque el derecho va evolucionando y va cambiando constantemente. Por eso es que siempre va a estudiar la forma de regular la conducta humana, porque va evolucionando conforme el humano cambia o evoluciona. Asimismo, hay una relación del derecho y otras disciplinas. Por ejemplo, puede haber una comprensión de causas de delincuencia, un diseño de políticas penales que se va a compaginar con otras disciplinas, ¿vale? Por ejemplo, el derecho constitucional y la ciencia política. La política es una ciencia que ocupa exactamente el mismo método y que no es lo mismo que derecho, pero que si se unen, se pueden compaginar adecuadamente. Ahora, el derecho económico va relacionado meramente con la economía. ¿Por qué? Porque hace estudio de mercados y hace una formulación de políticas para el desarrollo y la justicia social. En el caso de la ciencia política, va a analizar sistemas políticos y va a apoyar en la interpretación de la Constitución. Por eso es que siempre tiene que ir unido el derecho con otras disciplinas, incluyendo la sociología o la historia. De igual manera, con el tema de la psicología, se puede unir con la parte precisamente
de la historia, de la filosofía, de la biología, por supuesto, porque tiene que ver el desarrollo del cerebro, de la medicina. Se puede unir con la historia, como ya habíamos dicho, con la antropología. Siempre todas las disciplinas o las ciencias se van a compaginar con otras ciencias. Depende de nuestra carrera, tenemos que ver con qué tipo de ciencias se va a unir y en qué punto van a crear algo maravilloso. Ahora, como conclusión, podemos decir que la ciencia es un saber organizado y que va en constante evolución. Por supuesto que se clasifica según su objeto de estudio y su método. Es decir, no siempre va a ser lo mismo para todos, dependiendo si es ciencia fática, dependiendo si es una ciencia formal, es el objeto de estudio y el método que va a ocupar. Más adelante vamos a ver qué tipo de métodos puede haber. Asimismo, la psicología es una ciencia multidisciplinar, ¿vale? Que es esencial para comprender al ser humano en sus límites y en sus dimensiones. Y por su parte, el derecho es una ciencia multidisciplinar también, que estudia normas que van a regular la conducta humana y los fenómenos sociales. Y si se dieron cuenta, el derecho y la psicología se pueden unir sin ningún problema. Y es a partir de aquí que se puede realizar algún proyecto o alguna situación en donde se maneje la parte de del ser humano desde la forma de pensamiento y comportamiento y la regulación por parte del derecho. Y están completamente unidos y compaginados. Son tal para cual. Con ello, pues espero que haya quedado un poco más clara la parte de la explicación de qué es la ciencia, cómo puede darse, cómo podemos entenderla mejor sin que nos asuste la palabra, porque al final todo es ciencia, solo hay que saberla ver. Y si este contenido ha sido no solo de tu agrado, sino de utilidad completamente, pues te invito a que te suscribas y que le des manita arriba para que podamos seguir creando contenido y llegando a más personas. Te recuerdo, yo soy la Profe Moni, canal oficial, y nos vemos en un siguiente video.